sea, hay que probar que esa persecución que recibió la persona está basada en uno de estos 5 grupos para constituir un asilo meritorio. Ahora, el otro tipo de asilo que pudiéramos hablar realmente no es otro tipo de asilo, es asilo, solo que vamos a decir que el estándar de prueba va a ser distinto, es lo que podría llamarse un asilo humanitario. Ahora, cuando usted menciona que hay un asilo afirmativo o defensivo, es el mismo asilo. Lo que pasa es que afirmativo es cuando la persona no está en un proceso de corte de inmigración o de deportación. Entonces, ese asilo afirmativo se presenta con UCIS, con US Citizenship and Immigration Services, que es la oficina administrativa de inmigración. Cuando la persona ya la refirieron a la Corte de Inmigración para un proceso de deportación y la persona está pidiendo que no la deporten, presenta un asilo y se considera afirmativo porque es en la Corte. Esa es la única diferencia. Entonces es el mismo asilo, son los mismos requisitos, solo que si se presenta con UCIS es afirmativo, si se presenta con la Corte es defensivo. Eso es todo, pero es el mismo asilo. ¿Qué pasa cuando las personas están apelando a esa figura de asilo defensivo porque están en proceso de deportación? Si ese asilo finalmente se niega porque no tiene evidencias o no había caso, por ejemplo, sin embargo, se gana tiempo. Ese ganar tiempo y ese extender la presencia aquí a pesar de saber que no cumple con los requerimientos puede traer a futuro algún problema. A última hora, un juez federal ya emitió una prohibición para que se use esa ley de enemigos extranjeros que es de 1798 para deportar personas extranjeras que están en los Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de inmigración, de posibles soluciones para la enorme diáspora venezolana que está pidiendo información creíble sobre las oportunidades que pueden tener en el marco de la eliminación del TPS o del parol humanitario para permanecer en los Estados Unidos. Hemos leído todos sus mensajes y queremos traerle a la doctora Marta Arias que nos va a hablar sobre esas opciones. Y antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que a esta hora se está incorporando a nuestras diversas plataformas. Un saludo a nuestra audiencia maravillosa en España. Mil gracias por conectarse. Igualmente a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y por supuesto los que son miembros de nuestro canal de YouTube y de Rumble. Bienvenidos todos. Y a nuestros moderadores que se activan en este momento en el superchat más inteligente de la red. Bienvenidos a todos los que participan y si ustedes quieren algún comentario en particular, déjenlo en la descripción de este video, así como también las preguntas. Allí van a poder conseguir la información sobre nuestra invitada, a quien ya le damos la bienvenida. Un saludo para usted, Mayboard, y toda su audiencia. Feliz mitad de la semana. Estamos a punto de fin de semana, pero feliz semana para todos. En Venezuela decíamos que el jueves era viernes. Viernes chiquitos. Doctora, hay una serie de elementos que quiero plantearle, porque en estos momentos que hay tanta solicitud de personas que quieren trabajar, que quieren quedarse aquí, también hay otras personas que le dan malos consejos. Quisiera que le explicara a nuestra audiencia, que son personas que están embarcadas o dentro del TPS o dentro de lo que es el parol humanitario, cuáles son las posibles opciones que tienen para permanecer en el país. Sí, a ver, le voy a explicar. No es tan fácil, no podemos hablar de una solución blanco y negro. Es esto y es esto. No. Cada persona va a tener un caso particular, un caso especial y las opciones vendrán de acuerdo a ese caso. Le doy un ejemplo. Si la persona tiene el TPS y entró inicialmente legalmente a los Estados Unidos, esa persona se casa con un ciudadano americano, puede pasar la petición de residencia. Sin embargo, en enero de este año 2025, el presidente Trump dijo que iba a poner en pausa o administrativamente en revisión aquellos casos de residencia de los que entraron con el parol humanitario, en caso de que también sean venezolanos que entraron con ese parol. Los de TPS no van a estar en revisión administrativa, pero sí los que entraron con paro. Entonces, al que se le vence el TPS, si entró legalmente
antes de recibir el TPS o viajó con el TPS y volvió a entrar, esa persona puede recibir la residencia. Esos serán uno. Otros, por ejemplo, tienen patrocinadores, empresas que los han pedido. Esos seguramente si pudieron viajar con el TPS y volver a entrar y todavía tiene 180 días de viabilidad o que está vigente ese parón con el que entraron, entonces pueden pedir también la residencia. Hay personas que no aplicaron al asilo. Los que aplicaron para el asilo pueden continuar con su asilo porque el asilo los va a proteger. Los que no aplicaron al asilo pueden hacerlo todavía, aunque haya pasado el año, si tienen un caso. Y ahí es donde viene que tienen que tener un buen abogado, un abogado competente que les ayude a hacer esa aplicación de asilo y a presentar su caso. ¿Y por qué tiene que ser un abogado conocedor y competente, Maybol? Tiene que ser porque el asilo, la ley de asilo dice que si se presenta después del año es un asilo extemporáneo y hay que probar unas condiciones extraordinarias de por qué no lo hizo dentro del año. Entonces la pregunta legal es si ese TPS que tenía la persona se considera una circunstancia extraordinaria para poder hacerlo en forma extemporánea. La respuesta no está todavía ni en la ley ni en ningún caso, porque esto es un caso porque se presenta por primera vez. Entonces, un abogado competente es el que va a ir y a revisar en la ley cuáles son las doctrinas legales que vamos a poder usar para argumentar que ese TPS es una razón extraordinaria porque no se presentó el asilo dentro del año. Ese es el primer análisis. De ahí viene el segundo análisis, que es la persona sí tiene un TPS, un asilo, sí fue perseguida en su país, le golpearon, la asaltaron, lo que constituye persecución y todos los elementos que conlleva el asilo. Y tercero, tiene evidencia, tiene pruebas, tiene forma como probar esa persecución. Entonces, todo ese análisis, como ve, no es tan fácil de hacer. Tiene que ser un abogado competente. No vayan a ir donde la señora vecina, amiga, la prima de la amiga de la hermana de la prima, que sabe llenar formas. No, no vayan a ir de donde la señora que acaba de hacer un curso aquí en la ciudad de paralegal que duró 1 mes o 3 meses y sabe llenar formas. No, esto requiere conocimiento de la ley substancial legal y es elevado el nivel de conocimiento que se requiere para presentar ese asilo. Entonces, ese es mi consejo. Eso es un ejemplo de lo que pueden aplicar y un ejemplo de que va a haber gente que tiene situaciones distintas. Y habrá gente, señora Maybor, que no va a tener ninguna solución. Así de sencillo. Aunque la gente no quiera escucharlo, hay gente que no tiene solución al caso. Y ellos también deben ser conscientes de eso para evitar que le roben su dinero. Mire, señor, qué pena, no hay caso, no hay nada que se pueda hacer, pero es que no hay nada. Entonces, eso también lo necesita saber la gente. Hay ahora una información que se está manejando y de hecho se está promocionando sobre los tipos de asilo que hay y he visto con un poco de preocupación, doctora, porque la verdad es que cuando uno revisa las cifras, uno se entera que las cosas no son como las están vendiendo. Aquí se está empezando, como le digo, a hacer publicidad de los llamados asilos. Ellos dicen, bueno, hay varios tipos de asilo, el asilo afirmativo o el asilo que cuando ya usted sabe que lo van a deportar, que va a empezar el proceso, metemos un asilo y eso le permite quedarse en el país. No importa que si usted no tiene ningún problema o te pueden haber dado una golpiza en Venezuela, pero no necesariamente fue el régimen. ¿Usted le puede explicar a la gente cuántos asilos hay, cómo se pueden lograr y si realmente al momento de ya estar en la lista de los deportados se puede apelar a un asilo de esta categoría? Adelante. A ver, la primera respuesta es no hay varios tipos de asilo. El asilo es el mismo. Hay una ley que dice que está basada en el Tratado Internacional de Refugiados. Ese es el único asilo. Y esa ley fue incorporada en el Estatuto de Inmigración y dice cuáles son los requisitos del asilo. No hay sino un asilo. Ahora, si de pronto pudiéramos hablar
de una diferencia en cuanto al estándar de prueba del asilo, sí podemos hablar que hay dos tipos: el asilo normal, basado en los 5 grupos de protección de la ley, que son razones religiosas, políticas, de nacionalidad, de género o membresía en un grupo social. O sea, hay que probar que esa persecución que recibió la persona está basada en uno de estos 5 grupos para constituir un asilo meritorio. Ahora, el otro tipo de asilo que pudiéramos hablar, y realmente no es otro tipo de asilo, es asilo, solo que vamos a decir que el estándar de prueba va a ser distinto, es lo que podría llamarse un asilo humanitario. No tenemos, tuvimos una persecución, pero no tenemos dónde probar ninguno de estos 5 grupos. O sea, esa persecución no está en estos 5 grupos, es humanitario. Entonces, ese asilo sería un asilo humanitario donde el estándar de prueba es distinto. Un ejemplo de asilo humanitario, por ejemplo, qué sé yo, hubo una guerra en un país, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Palestina o en el Medio Oriente, y por razones humanitarias la persona le tocó salir porque hubo una persecución y es una razón humanitaria. Entonces, esa sería, vamos a decir, los dos tipos de asilos. Ahora, cuando usted menciona que hay un asilo afirmativo o defensivo, es el mismo asilo. Lo que pasa es que afirmativo es cuando la persona no está en un proceso de corte de inmigración o de deportación. Entonces, ese asilo afirmativo se presenta con UCIS, con US Citizenship and Immigration Services, que es la oficina administrativa de inmigración. Cuando la persona ya la refirieron a la Corte de Inmigración para un proceso de deportación y la persona está pidiendo que no la deporten, presenta un asilo y se considera afirmativo porque es en la Corte. Esa es la única diferencia. Entonces es el mismo asilo, son los mismos requisitos, solo que si se presenta con UCIS es afirmativo, si se presenta con la Corte es defensivo. Eso es todo, pero es el mismo asilo. ¿Qué pasa cuando las personas están apelando a esa figura de asilo defensivo porque están en proceso de deportación? Si ese asilo finalmente se niega porque no tiene evidencias o no había caso, por ejemplo, sin embargo, se gana tiempo. Ese ganar tiempo y ese extender la presencia aquí, a pesar de saber que no cumple con los requerimientos, puede traer a futuro algún problema, es decir, que la persona que haga esto y extienda su presencia, luego quiera venir a aplicar una visa de turista, ¿se la puede negar por esto? A una persona, de hecho, no necesita ni siquiera ser una persona que presentó un asilo solo por extenderlo. Puede ser una persona que presentó un asilo meritorio e incluso se lo aprobaron o se lo negaron y se va del país. Esa persona va a tener mucha dificultad en que le vuelvan a dar una visa de turista o de estudiante o de no inmigrante. Y la razón es que los cónsules niegan las visas de no inmigrante cuando consideran que la persona es un potencial inmigrante a los Estados Unidos. El haber presentado, solo presentado, aunque se lo hayan aprobado, aunque se lo hayan negado, el haber presentado un asilo en los Estados Unidos y después se haya ido la persona, lo sigue considerando los consulados casi siempre como una persona inmigrante potencial. Y por eso le siguen negando las visas. Y yo lo he visto en mi oficina, mis 21 años de experiencia que llevo como abogada de inmigración, he visto que los cónsules niegan y niegan las visas de no inmigrantes a personas que han pedido asilo en los Estados Unidos y se han ido. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, una persona no debería pedir un asilo en la corte solo por ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si es un asilo mentiroso o elaborado o fabricado, se va a considerar frívolo. Los jueces de inmigración pueden decretar que un asilo es frívolo y las consecuencias de un asilo frívolo son una inadmisibilidad de por vida sin derecho a perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca más van a poder entrar a los Estados Unidos e incluso si se casan con ciudadano americano, los piden un hijo ciudadano americano, no van a poder regresar al país. Esa es una consecuencia de un asilo frívolo casi igual a que si la persona tuviera una felonía agravada. Es una consecuencia bastante fuerte. Entonces, no deberían presentarlo solo por prolongar la estancia. Claro, yo sé que
Hay gente allá afuera que le dice, mire, haga esto, por esto, pero esos son consejos de la calle que la persona no debería tampoco seguir. Deben buscar el consejo de un abogado competente y ético que les diga exactamente qué es lo que pueden hacer bajo la ley. ¿Qué otras soluciones podrían presentarse? Por ejemplo, hay gente que vino con la idea de quedarse aquí, tiene habilidades extraordinarias. Nosotros hemos conocido, por ejemplo, periodistas que vinieron con el parol humanitario. Ellos pueden buscar un estatus para otro ámbito, puede ser una visa de habilidades extraordinarias. ¿Eso puede darse? Hay ciertos casos que sí lo van a poder hacer, pero no todos. No todas las visas de residencia o, por ejemplo, por habilidades especiales le va a permitir hacer ajuste de estatus. En términos generales, las residencias basadas en empleo, lo que se llama Employment Based Immigrant Visas, las visas de inmigrante a través de empleo, no todas ellas le permiten a la persona recibir la residencia cuando la persona ha entrado con un parol. Sin embargo, por ejemplo, la persona que tiene TPS y pidió un permiso de viaje y sale y vuelve y entra, sí va a poder ajustar la residencia con una visa de empleo. Entonces, en términos generales, esa persona que entró con el parol humanitario por 2 años no debería poder recibir la residencia en los Estados Unidos solamente con ese parol y una petición de empleado. Eso, vuelvo y repito, es complicado. Tiene que buscar un abogado competente que sepa cómo hacerlo. Lo más probable es que esa persona presente una parte de la petición acá y salga a hacer ajuste consular o proceso consular para recibir la residencia en el consulado, a no ser que se trate de alguien que alcanzó a pedir el TPS, viajó y volvió a entrar y ahí sí pudiera hacer ese ajuste de estatus. Hay mucha gente que tenía el parol humanitario y luego se metió en el TPS. Eso no cambia para nada. Ambos estatus son temporales, doctor. Correcto. Ambos estatus son contemporáneos. Ya sabemos que el parol fue cancelado y a partir del 24 de abril, pues las personas que entraron con ese parol humanitario no van a poder continuar con él. El TPS del 2023 fue cancelado también y a partir del 7 de abril, pues también, a no ser que la Corte de California, donde está el litigio de esto, pues emita una medida cautelar que permita extenderlo, pero pues por ahora está cancelado. Solamente sería el TPS del 2021, que es válido hasta septiembre, y no sabemos si el gobierno lo va a extender o no. Ese sí está en veremos. Entonces vamos a ver, hasta julio 12 de este año 2025 el gobierno debería emitir un concepto si extiende o no el TPS del 2021 de los venezolanos. Entonces, bueno, ahí volvemos al punto. Esas personas tienen que buscar un abogado competente que les dé un consejo a ver cuál va a ser la solución para su caso. El día de ayer, precisamente anoche, a última hora, un juez federal ya emitió una prohibición para que se use esa ley de enemigos extranjeros que es de 1798 para deportar personas extranjeras que están en los Estados Unidos. El día de ayer, a final del día, el juez bloqueó y dijo que esta ley no se puede usar. O sea que en este momento, hoy que estamos hablando de este tema, esta ley quedó bloqueada y el presidente no la puede usar de acuerdo a la orden de este juez federal. Seguramente el presidente y su equipo apelaría, ¿no? Lo más probable es que sí, y pues siga el litigio. Por ahora está parada esa posibilidad, vamos a decirlo así. Las personas que no sean consideradas miembros del Tren de Aragua o de cualquier pandilla u organización transnacional eh, y estén en los Estados Unidos por más de 2 años, tienen el derecho bajo la ley de inmigración a ver a un juez para que les determine si son deportables o no, o si la persona quiere pedir una defensa para que el juez considere o no esa, para que el juez considere esa defensa si califica o no. Ahora, la persona que lleva menos de 2 años en los Estados Unidos, el gobierno anunció que va a haber unas deportaciones expeditas o rápidas. Esas sí pueden ocurrir porque eso sí es legal bajo la ley. Y en ese caso, esa deportación expedita o rápida
la persona tiene que ser deportada a su país de nacionalidad o de origen. En este caso, si es Venezuela, Venezuela, si es Cuba, a su país de origen. El gobierno de los Estados Unidos no puede mandar a esas personas a un tercer país. La razón que se mandaron estas personas a un tercer país, en este caso El Salvador, es porque se invocó una ley de enemigos extranjeros y se consideraron que hay personas con antecedentes criminales y pertenecientes a pandillas y organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, y pues hubo un pacto con El Salvador para que lo recibieran. Entonces vamos a decir que ese caso es un caso sui generis, es un caso particular, y ese caso particular está en litigio. Entonces, por ahora vamos a esperar si eso va a poder continuar. Si ustedes quieren más adelante, yo en mi página de Instagram puedo poner la decisión del juez del día de ayer de pausar o de pedirle al gobierno no usar esa ley por ahora. Doctora, quiero agradecerle por habernos aclarado todo esto que teníamos previsto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, feliz día. Ustedes escucharon a la abogada Marta Arias. Si ustedes tienen alguna pregunta, aquí le dejamos la información para que ustedes la consulten. Hemos recibido muchísimos, pero muchísimos mensajes de personas que no han podido llenar la forma porque no las entienden. Así que háganlo con alguien que sepa de ello. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores que han participado en el superchat más inteligente de toda la red. También los queremos invitar porque tenemos continua programación aquí en nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura, en YouTube y en otras plataformas. Mil gracias también a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y los que han pasado a ser parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Únanse y sean parte de este proyecto de periodismo independiente, de periodismo de sentido común y pensamiento crítico. Ahora nos vamos y lo hacemos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Tu mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.